Uno de los problemas que existen en esta religión es la guerra o las huangas de espíritus unos contra el otro. Esto ha traído grandes problemas no solo para el palero, si éste no sabe, sino también para la familia de él que vive o convive en el mismo Munanzo Congo o en la misma casa, en el mismo Munanzó. Esto siempre repercute entre la familia. Estos problemas religiosos que existen, el por qué uno es mejor que el otro, en vez de llevarse todos los ganguleros bien, subsisten guerras no solo de palabras y cantos, sino también palabras verbales en español que se dicen unos al otro cuando estos no son bien llevados. Yo empecé a rayar cuando tenía 15 años de edad. Y es cierto que a través de mi tiempo religioso he tenido infinidades de guerras, que gracias a lo que existe siempre he salido vencedor de ellas. Pero ha existido cosas increíbles. Hay personas que se atreven hasta ir a un Munanzo Congo y cuando el palero está desprevenido hasta robar alguna pieza de la propia enganga que visitan. Por eso siempre hay el guanganquizo, el mayordomo, que cuida el fundamento de que nadie se acerque a él. Simplemente los paleros guerrean solo para comprobar la fuerza que tienen, a pesar de que existen muchos otros ganguleros que se llevan muy bien, otros pangueames, que respetan a cabalidad las leyes religiosas. En este mundo, sobre todo del gangulero, él siempre está desconfiado de cualquier persona. Es cierto que todas estas manifestaciones que ustedes pueden ver aquí se remontan a cientos de años, y cuando usted ve que el palero tiene 2 dilongos con vela en las manos, es que puede ir a salir alrededor de la casa o adentro de la casa a buscar cierto espíritu o inquisición que se esconde. Esto también es un trabajo a realizarse, y por medio de estas patipembas o velas se sale adentro de la casa, está adentro de la casa el gangulero buscando al espíritu que se esconde. Muchos espíritus se arrastran, otros espíritus caminan y son más materializados, y otros están a 37 pulgadas del suelo. Estos espíritus que están a 37 pulgadas del suelo no son muy buenos. Los inquisis de Nganga se predominan muchas veces en cuerpos humanos y caras de animales, como caras de perro o otros. Tienen forma de bultos oscuros y pasan por delante de uno y uno nada más ve la sombra. Por eso siempre nos aclaramos todos estos puntos religiosos para que sepan dónde se meten. En realidad esta es una religión bien peligrosa, no solo para el que entra en ella, sino para el que está ya en ella. Por eso hay que aprender siempre trabajos buenos y malos, porque usted no sabe en el conflicto que puede estar con otro gangulero, que simplemente usted le caiga mal, o simplemente usted vio un trabajo de él que dijo que estaba mal, él se enteró y por eso le va a echar guanga o brujería. Reciban estos consejos como algo más de la religión y así podrán entender un poco más sobre esta cultura afrocubana. Un salam aleikum de nuevo para todos los tata, tataítas, ya y enguellos, y lleven el buen camino.
Batalla Mundo.